Soy Alexandra González de APDO, Asociación Profesional para el Desarrollo Organizacional en España. En esta ocasión, coorganizamos con Prodeso, Asociación de Profesionales en Desarrollo Organizacional en México, el tercer foro iberoamericano de DO, Diversidad Global y Empresarial. No cabe duda que estamos viviendo una época de cambios importantes en las empresas, pero no así en las universidades, aspectos críticos en los que las empresas están de espalda a la universidad y viceversa. La gestión del talento, las oportunidades de desarrollo, la alineación entre formación y desarrollo profesional, la cultura organizacional. En nuestra mesa de debate, Desalineación, Carrera, Empleo, hablaremos de estos y otros aspectos con nuestros ponentes de reconocida talla internacional. Odalis Rojas, República Dominicana; Jair Roldán, de México; Hilda Salazar, de México. Bienvenidos a todos al tercer foro. Bien, empezaremos con Odalis. Odalis, eres una reconocida profesional en República Dominicana, administradora de empresas y especialista en finanzas y directora para República Dominicana en Lean Gerencial. Dado que los entornos laborales y los objetivos personales pueden cambiar, ¿crees que la alineación carrera-empleo requiere una adaptación continua? ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Efectivamente, y en este momento estamos en un mundo donde suena un cliché, pero el cambio es la constante. Y tenemos también sociedades mucho más longevas que antes. La conversión de todas estas generaciones dentro de las empresas hacen que muchas veces lo que la gente quiere no es lo que está consiguiendo en sus empresas o no es lo que el mercado les está ofreciendo. Decíamos previamente también que la universidad no está, o la academia, mejor dicho, no está respondiendo al entorno cambiante en el que nos estamos desenvolviendo. Y entonces llega un momento en que el colaborador choca porque quiero hacer algo o no tengo el propósito o no estoy clara con lo que tengo dentro de mi organización. Entonces, alinear, o sea, conseguirle el sentido al trabajo, conseguir ese flow que dice la psicología positiva, pasa a ser un elemento muy importante para mantener un clima que sea propicio para la productividad y el logro a todo nivel. Y es un desafío que tienen las empresas hoy en día en este entorno donde en menos de 5 años hemos vivido pandemias, dos guerras, inflación y lanzamiento de telescopios al espacio, lanzamiento de la inteligencia artificial. Y entonces tú dices, wow, cuando en mi generación todos estos cambios se dan, estos cambios, tratamos de mantener lo que creo yo que es mi carrera profesional, que hoy en día decimos, mira, los que están empezando la primaria no sabemos a qué tipo de empleo se van a enfrentar en el futuro. Y uno dice ahí, ¿cómo preparo yo a las personas para? Bueno, una respuesta pudiera ser todo lo que tiene que ver con las competencias, o sea, esos elementos que nos son diferenciadores y hacia donde nuestras empresas, en especial en la región latinoamericana, tienen que ir, ¿no? O sea, no valen los conocimientos porque eso va a acabar en un momento a otro siendo obsoleto, sino más bien cómo generamos competencias para que las personas se puedan enfrentar a los desconocidos, a estos entornos cambiantes, a estas competencias, para que las personas se puedan enfrentar a los desconocidos, a estos entornos cambiantes, a estos empleos que ni siquiera se han construido. No sé si por ahí más o menos respondo a la pregunta de la importancia entre ese desconocido, el propósito de mucha gente y las necesidades que tienen hoy nuestras organizaciones. Sí, evidentemente tú has sacado un tema que es muy interesante, Odalis, que es precisamente nuestros niños, yo diría, o nuestros jóvenes, es que seguramente la formación que están recibiendo no les va a servir para nada cuando terminen la formación, porque es que, como tú decías muy bien, el mundo está cambiante. Entonces, lo que hablábamos un poco de esta desalineación que hay entre carrera y empleo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, oye, según lo que comentabas, la capacidad que tendremos en el futuro sobre este tema a explorar oportunidades emergentes, ¿crees que será un aspecto clave? Totalmente. O sea, más que, fíjate, yo coincido en que los modelos de negocio están cambiando. O sea, hace años, hoy lo vemos con normalidad, pero todo lo que es el Airbnb, todo lo que tiene que ver con Uber, ahora pues todo el delivery, como en el caso de Dominicana, prácticamente se exponenció como actividad económica.
tenemos que decir, lo que funcionaba hasta hace 5 años atrás ya no va a funcionar a partir de toda esta irrupción, no solamente tecnológica, sino del resto de los impactos de las megatendencias. En lo social tenemos, bueno, conflictos sociales como los que hablábamos en mi anterior intervención, pero también tenemos que somos más longevos. O sea que antes en Latinoamérica una persona de 60 años estaba prácticamente fuera del sistema. Hoy tenemos que repensar la edad de retiro, pero tenemos que repensar también qué hacemos con todas estas generaciones que a lo mejor, como decía el profesor del MIT, Edgar Schein en su momento, el hombre es complejo, en su teoría del hombre complejo, lo que me funcionó hace 5 años cuando tenía, bueno, no en mi caso, pero cuando yo tenía 20 años y empecé en el mercado laboral, tenía unas expectativas y quería hacer un plan de carrera y empecé a estudiar administración y después estudié finanzas porque quería ser el contralor de mi empresa. Llegué a ser el contralor de mi empresa en ese momento, cambiaron mis prioridades porque ya era mamá, etcétera, y así el hombre va diciendo en un momento, esto es lo que me interesa, este es el plan de carrera, a veces se alinea con el plan de carreras de las organizaciones que dicen, estas son las personas que yo identifico con un alto potencial. Pero ¿cuál es la prioridad que tenemos que establecer en este momento en un mundo donde no sabemos dentro de 4 años cuál va a ser el modelo de negocio? La gente hoy habla, por ejemplo, de que la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo. Yo particularmente no creo que los va a quitar, sino que va a hacer que la gente tenga que desarrollar más competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación. Y aquí la cultura empresarial va a acabar siendo un factor determinante para impulsar todos estos nuevos requerimientos o decir, me quedo con mi modelo de negocio y muero. O sea, por ejemplo, decíamos Nokia, que en su momento arrancó con una empresa que hoy diríamos, no puede ser que Nokia hacía velas en sus inicios. Y después se volvió a una empresa de aceites y después se volvió una empresa de tecnología y después fue líder en el mercado de teléfonos y después murió. Porque a lo mejor no teníamos como esa capacidad para que nuestros colaboradores identificar cuál es la estrategia de mi empresa y qué necesito de mis colaboradores y si mis colaboradores me quieren acompañar en esa estrategia, porque son como las dos cosas, ¿no? A veces yo soy amante de la ciencia ficción y digo que a veces una de mis series favoritas es Star Trek, que estás perdido en el espacio tratando de llegar con la claridad de que tienes que llegar a la Tierra y con la claridad de que tienes una, una tripulación competente para, pero no sabes cómo es todo lo que te vas a conseguir en el camino para llegar. Yo creo que así están nuestras empresas hoy, con todo lo que tiene que ver con las nuevas enfoques de negocio, con las oportunidades que nos está deparando el mercado. Entonces necesitamos desarrollar competencias para que la gente use la tecnología, para que la gente pueda cooperar, para que la gente pueda pensar críticamente, confrontarse, desarrollar la innovación. Y yo lo veo como el camino para poder hacer frente a todos estos desafíos que nos está presentando el mundo VICA en que vivimos. Pues muchísimas gracias, Odalis, por tu intervención. Ok. Yair, eres un reconocido profesional en México, licenciado en Administración de Empresas, coordinador corporativo en la Universidad de Insurgentes. La planificación de la carrera es esencial para una alineación exitosa. ¿Crees que esto implica crear planes específicos para alcanzarla? ¿Qué opinas? Sí, es importante sobre todo identificar las necesidades y sobre todo mucho tener la sensibilidad de cómo están llegando las nuevas generaciones. Si bien lo que hemos visto a raíz de la pandemia que pegó durísimo, pero sobre todo más allá en el desarrollo académico de de los estudiantes, sí se ha visto impactado, sobre todo porque son generaciones que obviamente a lo largo del tiempo está llegando ya a un punto en el que ya se empiezan a incorporar al mercado laboral paulatinamente. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hemos nosotros identificado que el desarrollo de competencias, como bien lo comentaba Odalis, hay generaciones, sobre todo la que viene, la Z, es donde tenemos que impulsar mucho más porque si bien sí tienen desarrolladas muchas competencias que generaciones previas a lo mejor había que desarrollarlas, pero tienen escasez de otras, ¿no? Entonces, el reto también como desde la perspectiva de universidad es el reto de poder desarrollar y sobre todo tener mucho impacto y mucho
mucha comunicación, empresa y universidad, porque al final del día nuestra responsabilidad como universidad es el formarlos. Sin embargo, sabemos que las empresas demandan otra cosa, ¿no? Entonces, si bien precisamente estamos muy desenfocados, estamos no tan conectados como debiéramos y no vamos caminando al ritmo que debiéramos, ¿no? Las empresas van a un ritmo a 100 kilómetros por hora y las universidades a veces vamos a un 70 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, el reto es este, generar programas, actualizaciones, pero también más allá de eso, hay que ver más atrás. Esto es, para poder generar y desarrollar las competencias, no solo radica en la universidad, sino también desde la parte personal, es decir, desde la parte familiar. Si bien como personas vamos desarrollando, es un aspecto social que también se ha visto modificado y cambiado también a lo largo del tiempo, que no es lo mismo, el mismo concepto, mismos la forma como se educa a los estudiantes o a los jóvenes en este momento versus igual hace 15, 20, 30 o hacia atrás. Hemos visto precisamente estos ajustes, ¿no? Entonces, precisamente partiendo de esta realidad tan cambiante socialmente hablando, esto impacta en el desarrollo, pues obviamente académico, universitario y el siguiente paso hacia las empresas, ¿no? Los empleadores, fíjate que nos han compartido en algunos casos que han detectado que los chicos puede ser un poco complejo el identificar un poco sobre lo bueno o lo malo, ¿no? Que eso también llama mucho la atención porque para nosotros, y me incluyo, todavía soy de creo que soy de la generación de transición, pero hay cosas que para nosotros tiene una cierta lógica, que para las generaciones que vienen hay cosas que ya no son como tan lógicas, su lógica es muy distinta, entonces hay que entender esa lógica, cómo vienen construyendo su propia, que ya no son como tan lógicas, su lógica es muy distinta, entonces hay que entender esa lógica, cómo vienen construyendo su propia personalidad, su propio ambiente, que esto impacta hacia los factores subsecuentes de desarrollo de la persona. Y entonces ahí es donde también entran las necesidades de ellos, ¿no? Donde dicen, bueno, yo quiero una empresa en donde yo no voy a estar 20 años o haciendo una vida, eso ya no existe, eso prácticamente ya dejó de ser, ¿no? Si bien lo vemos en las historias laborales de los estudiantes, donde en un año tienen 4, 5 o 6 empleos, ¿no? Cuando sabíamos que antes era difícil que la gente se moviera tanto, esta movilidad laboral precisamente cada vez es mucho más acelerada. Y hasta inclusive he tenido estudiantes que me han dicho, es que yo no voy a estar trabajando por mucho tiempo en esa empresa. O sea, su visión que tienen en la permanencia de un empleo es prácticamente de 1 a 2 años máximo y ya están pensando en moverse. ¿Por qué? Porque pues no satisface sus necesidades o porque simplemente quieren vivir experiencias distintas. Y eso también impacta en la organización porque si bien las empresas necesitan de ese crecimiento, de ese desarrollo de aspectos técnicos, que si bien las universidades les damos la parte académica, pero la parte técnica sí indudablemente está en virtud del empleador, ¿no? Mucho hemos trabajado con las empresas, con programas de semilleros de talentos, programas de trainee, que precisamente ayudan a ir forjando y pudiendo también tropicalizar estas habilidades que necesita esa empresa y que necesita que lo desarrolle el estudiante, ¿no? Entonces, con el fin de poder buscar esta permanencia que de pronto el estudiante, por alguna causa mínima, decide irse, ¿no? Y entonces es un impacto pues negativo para la empresa porque le invirtió tiempo, le invirtió pues recursos, le invirtió un tiempo de capacitación, etcétera, y de cierta manera pues se va el talento, ¿no? Entonces más bien el reto también es buscar desde diferentes aristas, uno, cómo podemos ir identificando las necesidades propias de la persona, ir identificando que las universidades, los retos que nosotros tenemos para poder vincular a los empleadores ese talento con las necesidades y con las habilidades que se necesita, pero también la empresa, cómo va a poder
si bien a lo mejor no retener, porque no, creo que esa palabra puede ser un poquito complicada, pero ¿cómo podemos hacer que ese colaborador que está llegando a esas empresas se enamore del proyecto, que pueda dar más allá de sí, ¿no? Que también encuentre cabida y encuentre un futuro dentro de esa organización, ¿no? Entonces, eso es algo, es una cuestión de una visión 360 que hay que analizar y sobre todo qué podemos hacer, ¿no? Desde la perspectiva también de universidad, tenemos mucho que estar en contacto con las empresas. Sabemos que y hemos visto en rankings que hay carreras más demandantes que otras, que no necesariamente esas carreras que tienen alta demanda son las que realmente necesita el mercado, ¿no? Sabemos que hay una sobredemanda todavía de administradores de empresas, de abogados, contadores, que al final del día son las carreras tradicionales, pero realmente esto demanda el mercado. Ahí podríamos preguntarle a las empresas, ¿no? Pues que ya tengo muchísimos estudiantes o muchos egresados de estas carreras. Yo demando a lo mejor ingenierías, demando a lo mejor desarrolladores, demando a lo mejor cuestiones más de biotecnología, etcétera. Pero también esa es la otra en donde también esta oferta no la están tomando un gran número de estudiantes. Entonces hay que preguntarnos por qué no está siendo tan demandada estas carreras que sí demanda el mercado, pero no los estudiantes, ¿no? Entonces creo que ahí habría que hacer un análisis, ¿no? Y sobre todo revisar la forma en cómo se está promoviendo estas carreras que no son del futuro, son del ya prácticamente, ¿no? Las carreras STEM, que son las que precisamente tienen mucha fortaleza y mucha demanda, pero de pronto, pues no hay estudiantes, no hay de precisamente estudiantes que puedan ejercerla, ¿no? Y obviamente las empresas van a tener esta escasez de talento porque pues no estamos formando, porque no tenemos estudiantes, ¿no? Entonces, habría que hacer este análisis y este balance y sobre todo empujar a que desde edades tempranas los estudiantes o los jóvenes puedan identificar precisamente cuáles son estas necesidades. Algo que sí es responsabilidad también de las universidades es ser sensibles y ver y compartir a los estudiantes a través de diferentes foros como este precisamente, el abrirles los ojos, ¿no? ¿Cómo está allá afuera el mercado? ¿Qué demanda? ¿Qué no demanda? Y sobre eso, que el mismo estudiante pueda tomar la elección que pues sea conveniente, ¿no? Para su futuro y su desarrollo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jair, por tus explicaciones. Eh, Hilda, eres una reconocida profesional en México. Tienes una maestría en desarrollo organizacional, doctorado en educación y consultora en desarrollo organizacional. ¿Es importante hacer una evaluación del entorno laboral actual o futuro? ¿Crees que este sería un primer paso para apoyar o dificultar el logro de tus objetivos profesionales? ¿Qué opinas? Hola, muchas gracias y gracias por la invitación y por el honor de compartir este espacio con todos ustedes. Em, Aparte de mi especialidad en la consultoría organizacional, también soy catedrática universitaria desde hace Ujú. más de 20 años y también me estoy enfrentando a toda esta situación de el desfase que hay entre la universidad y la organización. Y definitivamente la evaluación, ¿no? de las perspectivas organizacionales es fundamental. Bien lo decía Odalis, ¿cómo va a venir la situación de negocios en 5 años, en 3, en 1? No sabemos qué situaciones se van a presentar, como por ejemplo la pandemia. Entonces, sí es importante que hagamos una evaluación en el sentido de cuál es el camino que están siguiendo las organizaciones, cuál es su expectativa, qué cambios están teniendo que hacer para poderse también adaptar a estas situaciones tan cambiantes, tan drásticas, y cuáles son las nuevas necesidades en torno a la gestión del talento humano. ¿Qué estamos también aportando como sociedad hacia la organización y qué requiere la organización de la sociedad y qué está aportando también la organización a la sociedad? De repente vemos que la exigencia va mucho de un lado, ¿no? La organización quiere que ya le entreguemos jóvenes profesionales
con un nivel de competencias muy específico, pero por ejemplo, la organización tampoco se moderniza en sus modelos de capacitación, ¿no? Sus sistemas de capacitación. Quieren que ya la gente llegue perfectamente capacitada, especialista, competente, cuando sabemos que muchas de las capacidades técnicas pues ya dependen en el momento en el que tú te incorporas a una organización, porque pues son únicas y exclusivas de cada rama de la industria o de cada área laboral, ¿no? Entonces, también tiene que haber una evolución en los sistemas formativos al interior de las organizaciones. Y por supuesto que la parte de planeación, ¿no? También de repente estamos en una situación muy reactiva. A lo que vaya sucediendo, vamos reaccionando y no hay una planeación a mediano plazo y a largo plazo que también nos va a permitir hacer un vínculo adecuado con las universidades o con el sistema educativo. Muchas universidades están adivinando, ¿no? ¿Cuál va a ser la necesidad? Porque la misma organización no lo sabe, porque no se está planeando. Entonces, tenemos que hacer una muy buena planeación en torno a las necesidades organizacionales en materia de gestión del talento humano, en materia de creación. Ahorita el tema, ¿no?, de la inteligencia artificial, pues también todo el mundo la quiere utilizar, pero nadie sabe cómo. Entonces también estamos adivinándole y estamos apostándole a que va a ser la ruta, pero no necesariamente va a ser así, porque precisamente no estamos visualizando qué es lo que viene, no estamos planeando y estamos recibiendo las cosas como llegan. Entonces, tenemos que aprender a ser proactivos en las instituciones educativas, en las organizaciones, en la industria en general, en la sociedad. Tenemos que ser proactivos. Decíamos, tenemos que ir un paso antes, un paso más adelante. No, creo que un paso más adelante no es suficiente. Tenemos que ir 2, 3, 5 pasos más adelante de las requerimientos, de las necesidades, de los cambios. Si ya sabemos que el cambio es una constante, pues entonces tenemos que estar más atentos. Si ya vivimos una experiencia como fue la pandemia y sabemos que no va a ser la única y que probablemente vengan situaciones similares y rápido, pues ¿qué estamos haciendo para estar atentos, para poder no responder, sino ya estar actuando, ¿no?, en materia de quiero retomar un poquito la parte educativa porque este vínculo es fundamental. Eh, de repente nos vamos a la pandemia, nos vamos a encerrar y tenemos que empezar a dar clases en línea. Bueno, no hemos enseñado, por ejemplo, a nuestros alumnos en materia, por ejemplo, de capacitación, cómo dar un curso en línea. Con todo y que nosotros ya vivimos lo que es estar encerrados y la educación en línea y todo, llegamos a las empresas y las empresas no tienen un modelo de capacitación en línea. Es improvisado y lo van resolviendo, pero propiamente un sistema de capacitación diseñado para trabajarlo en línea no se está haciendo. Un modelo de capacitación híbrido, que mitad en línea, con gente que tienes en línea, con gente que tienes presencial, no se está haciendo. Los propios modelos de capacitación presencial siguen siendo altamente tradicionales. De repente nos vamos a los planes de las escuelas y, por ejemplo, en materia de capacitación, tengo un plan de estudios donde me dice que todavía les tengo que enseñar a mis alumnos cómo utilizar un proyector de cuerpos opacos. Pues ya ni siquiera existen, ¿no? Ya no sé dónde comprar uno, ¿no? Pero no me dicen que les enseñe a mis alumnos cómo diseñar un programa de capacitación híbrido. Y las propias organizaciones no lo están haciendo. Entonces tenemos que planear, tenemos que evaluar muy bien nuestras necesidades, lo que viene a futuro, los requerimientos, los perfiles, las nuevas competencias para poder hacer una planeación adecuada y entonces poder ir reduciendo esta brecha que hay entre la escuela y la organización. Según tú, por lo que has comentado y lo que has dicho, ¿crees que las empresas ofrecen programas de capacitación? Porque a mí me da la sensación de que no están alineados con las metas de cada uno de los colaboradores. Oye, tengo unas ideas, tengo unos objetivos y la empresa va por un lado y mis objetivos van por otro, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Totalmente, y no solamente tiene que ver con la capacitación, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, digo, la capacitación es un tema legal, pero es un tema legal nada más, ¿no? Desafortunadamente, muchas organizaciones no tienen el compromiso
de la capacitación o lo ven como obligación y gasto y no como una inversión y no como una forma de poder potencializar a tu gente y entendiendo que en la medida en la que tú potencias a tu gente, va a potencializar a tu organización. De repente también vemos esta asincronía en los objetivos, pero es que, híjole, es multifactorial. Sí, la organización tiene sus propios objetivos, la persona tiene sus propios objetivos, pero a veces, y sobre todo con las nuevas generaciones, con los nuevos chavos, no tienen objetivos. Creo que partimos desde ese problema, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr alinear los objetivos de la organización con los de la persona si la propia persona no tiene objetivos? ¿Cuál es el objetivo? Vivir al día, lograr un trabajo que ahorita me dé un ingreso con el que pueda satisfacer las necesidades inmediatas, a veces por falta de visión, a veces por necesidad, pero no hay más allá. Eh, es un problema social y lo veo como maestra, ¿no? Mis alumnos les cuesta mucho trabajo poder visualizarse a un año, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo te ves en un año? Pasando mis materias. A ver, ¿cuál es tu plan una vez que termines y que tengas tu título? ¿Con qué te vas a seguir? ¿Cuál es el posgrado? No, no, es que ya es muy lejos para ellos, ya es muy complicado visualizarlo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos con los que nos llega la organización? ¿Cobrar un sueldo? Pues obviamente eso nos pone todavía más difícil esta situación, nos complica más en el sentido de la capacitación, el poder ir más allá de lo técnico, porque sabemos que no solamente nos vamos a enfocar al desarrollo profesional, sino también al personal. Pero ¿qué pasa si no hay un objetivo personal? ¿Hacia dónde te voy a empujar? ¿No? ¿Hacia dónde te voy a llevar? Decía Jair algo bien interesante, ¿qué está pasando desde el nivel familiar? ¿No? Muchos chicos están estudiando una carrera porque piensan que esa carrera la van a terminar rápido, les va a dar un sueldo rápido, es la que les dijeron en su casa que funciona, pero en realidad no es porque les motive, porque les interese o porque vean una aplicación más allá o una posibilidad de desarrollo más allá, ¿no? No hay visión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sistemas de orientación vocacional? Aquí en México son un desastre. Nos centramos en 3 carreras de moda y hasta ahí no se abre más. Son muy poquitos los jóvenes que empiezan a visualizar, por ejemplo, las oportunidades reales que puede traer la inteligencia artificial. No se ve todavía como una profesión cuando ya nos está comiendo, ¿no? Entonces, tenemos que, vaya, impactar en muchas cosas, cambiar muchas cosas, pero además mm, tomar al ser como viene ahorita y generar un modelo de capacitación que nos ayude partiendo de con lo que tenemos. Cómo ayudarlos, cómo llevarlos a la creación de objetivos, cómo llevar a que la organización también vaya entendiendo estos nuevos perfiles y también se vaya adaptando a estos nuevos perfiles. Tiene que ser eh, eh, en doble sentido, ¿no? Y definitivamente para los que ya somos un poquito más viejitos, pues implica también una formación, una capacitación en entender la psicología, las necesidades, las formas de motivar a estas nuevas poblaciones, ¿no? Es un reto muy interesante, complicado, pero que creo que en positivo nos puede llevar al crecimiento social y organizacional mucho más integral. Muchísimas gracias, Hilda, por tu aportación interesantísima. Bueno, y hemos terminado con el tiempo. Hemos hablado, Odalis ha hablado que con tanto cambio que intentaremos mantener una carrera profesional difícil. Las competencias son elementos diferenciales. Los modelos de negocio están cambiando, evidentemente. Somos más longevos y aquí tenemos que regresar a la edad de retiro. Hablaba del hombre longevo. La inteligencia artificial no quitará puestos de trabajo, según ella. Según Jair, generación Z, nueva generación, podemos desarrollar una comunicación empresa-universidad. Ellos lo están intentando desde la universidad. Dice que se están notando los cambios desde esta generación última, ¿no? La universidad está desenfocada. Oye, las empresas van a 100 kilómetros por hora, la universidad va a 70 kilómetros por hora. Importante las competencias desde la parte familiar, evidentemente. Yo siempre he dicho que la educación en este aspecto es súper básica. Las gerencias tienen una logística distinta.
los empleados no tienen un periodo largo de permanencia en las empresas, 1 o 2 años como máximo. O sea, esto de que antes estábamos 20 o 30 años, esto ya pasa a ser una ciencia ficción. Hilda, por su parte, hablaba que es importante hacer una evaluación y qué cambios hacen las organizaciones. Organización-sociedad. Hablamos también de que las organizaciones no hacen los deberes, pero pensamos que la sociedad tampoco, según su criterio, ¿no? La organización se moderniza en sus modelos de capacitación. Evolucionan los sistemas informativos. La inteligencia artificial no se sabe cómo utilizarla, evidentemente. Se nos llena la boca de inteligencia artificial y la mitad de las personas o de los empresarios no sabemos. De hecho, hay un tema que es muy interesante de emprendeduría, que los propios empresarios, oye, no saben cómo cambiar su empresa y digitalizar. Y si no se digitaliza, están muertos. O sea que de alguna forma pasan a ser verdaderos emprendedores. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que hacer algo. Y tenemos que ir 5 pasos por delante, como mínimo, no ni 1 ni 2, como decía antes. Y no hay modelos de capacitación híbridos, son modelos tradicionales. Bueno, pues todas estas reflexiones y toda la interesante opiniones que habéis tenido, oye, os damos las gracias desde esta mesa de debate por vuestras aportaciones interesantísimas, por vuestras opiniones y pues por vuestra visión del cambio. Muchísimas gracias.